vamos a poner aquí equipo. Aquí materiales. En el tema de materiales vaya incluir el Vamos a ver, vamos a ver. Persona. Método es, ¿no? mano de obra. Mano de obra, métodos, A medio ambiente podemos colocar. Ese análisis es el que, al que vamos a tener que llegar. Mano de obra. Equipo, material. Persona, bien. A ver, ¿quién dice yo? Y lo llevamos todos. A ver. Ya termine su congelada. La idea es que podamos definir qué pasó acá, cuál fue la causa básica. La causa final fue la caída, ¿sí? O sea, el tema final fue la caída. Pero esto tuvo una serie de temas que fueron sucediendo uno a uno, que terminó como consecuencia con el accidente. ¿Ok? En temas de equipo, ¿qué opinan? Dime un número. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Usted, ingeniero? Bachiller. En. Ambiental. Y entonces vamos a ver. A ver, vamos en equipo. ¿Ya? Acá debe estar la causa básica en temas de equipos. Aquí, para que finalmente vaya al tema de caída. ¿Qué podía colocar acá? Equipos. Sí. Equipo deficiente. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el carrito que almacenaba las herramientas se movía, o sea, no estaba estático. Su caja de herramientas era móvil. Claro, el freno quizá no está agarrando y por eso se está moviendo. Su freno no vale algo. Ya, ¿por qué? O sea, vamos a eso, ¿no? Determinamos que lo que tú indicas era deficiente ese carro de herramientas, ¿sí? Del carro de herramientas, ya. Y esto tiene un porqué, ¿cierto? Acá, en esta espina vamos colocando. No quiere decir que sean solo 5, o máximo 5, mínimo no, por lo menos debe haber 5, y si hay más causas, mejor. Ya, este carro es deficiente. ¿Por qué? Falta de mantenimiento. Posiblemente por falta de mantenimiento. ¿Por qué? Porque se debe esa falta de mantenimiento. No contar con las ruedas de freno. ¿Perdón? No contar con las ruedas de freno. Ruedas. Ya, sería otra causa, porque o sea, mantenimiento es diferente a que no cuente, ¿no es cierto? O sea, ordenémonos bien en lo que, digamos, falta de mantenimiento, ¿por qué? ¿Falta de presupuesto quizás? Ya puede ser problema de presupuesto. ¿Por qué? Porque no hay política adecuada. ¿Puede ser? Ahora el otro es que no haya, ¿no? O sea, lo que el señor dice, no, o sea, no es plan de dientes, no hay ruedas, o sea, no existe el... Entonces, ahí aperturamos en este mismo equipo otro espino. ¿Se entiende? En tema de materiales, ¿cuál sería? Si se dan cuenta, en el mismo espacio
se trabaja uno que está con el motor, más allá con el zapito, al costado está con una reparación de llanta, ¿no es cierto? Y más allá en la zona de tránsito, ni siquiera de demarcación, y pasa, ¡ay, cuidado! Y va pasando, va entrando, ¿no es cierto? Ahora, ¿tenía materiales adecuados? No. O sea, piezas, herramientas. ¿Cada uno tenía una caja de herramientas? No tenía, sino que compartían una misma caja de herramientas para todos los que estaban trabajando. Entonces, ¿qué es lo que faltaba acá? Material de trabajo. No hay, o sea, había deficiencia. En este caso había deficiencia material. ¿Por qué había deficiencia? Bajo costo, bajo presupuesto. El tema puede ser presupuestal, ¿no es cierto? Y así vamos evaluando acá el tema. Método. A ver, método. Mala manipulación o no existe un manual de Ya. procedimiento. Vayamos a la causa más inmediata, en metodología. Tenía las herramientas, o sea, no tenía su caja de herramientas adecuada, ¿cierto? La posición del carro estaba sobre una pequeña, digamos, rampitas pequeñas, eran rampas pequeñas que hacían que el carro apenas se libere, ¿no es cierto? Entonces ese trabajador, si se dan cuenta, entraba, se agachaba, se volvía a parar, volvía, ¿no es cierto? Su metodología de trabajo no era la adecuada, ¿sí? Entonces, ¿qué ponemos acá? Ya, en todo caso, improvisación, acá. Porque para este lado creo que tiene un hueco, ¿no? El mecánico para que pueda, él tener la comodidad y poder revisar. O sea, la metodología que él improvisaba según lo que tiene, ¿no es cierto? Improvisación sobre el método de trabajo, ¿sí? ¿Y esto por qué? Posiblemente no tenía un manual de normas y procedimientos, o no tenía un procedimiento escrito de trabajo, ¿no es cierto? No existía un procedimiento escrito de trabajo. Bueno, esto de acá lo estamos especulando, ¿no es cierto? Porque por eso es importante que el jefe de seguridad, el jefe de inmediato, hagan esta investigación, porque básicamente son los que conocen a ciencia cierta qué es lo que ocurre dentro de un establecimiento, dentro de una labor. Ok, imaginemos que no tenía procedimientos de trabajo escrito. ¿Qué más? ¿Había supervisión? No había supervisión para hacer trabajos de este tipo. No contaba supervisión. ¿Y ahora por qué no cuentan con supervisión? Volvemos al otro, no hay presupuesto, no hay plata para contratar. ¿No es cierto? Ahora, en metodología, podemos decir inclusive que la persona no tenía la capacitación, ¿no es cierto?, adecuada para hacer este tipo de trabajo. Ahora, persona, ya la persona se cayó. ¿Por qué? Se lleva ni limpieza. Eso digamos, es la parte más básica. Porque es lo último, o sea, es la básica. No había orden de limpieza y ellos estaban trabajando en el desorden total, ¿no es cierto? Eso podríamos colocarlo acá. Un orden, incluso en metodología también, ¿no? Orden de limpieza. Pero acá la persona se cae por qué? Esa distracción, porque él camina tranquilo. Mira, hay una persona que estando debajo del carro derrama el aceite, ¿sí? Derrama el aceite y el que le dice, pásame tal herramienta, entonces el señor va y le pasa la herramienta, ¿sí? O sea, pasa por el pequeño lado de aceite, pasa, no le pasó nada y le entrega ¿cómo se llama? La herramienta. Y al regresar, ¡pum!, cae, ¿no es cierto? Entonces, hay un suceso de hechos ahí, inmediatos, que ocurre todo. El desparrame del aceite con la pierna, no sabemos si se dio cuenta o no, o si se dio cuenta no lo reportó en ese momento. ¡Ay, cuidado con el aceite! Uno. Dos, la persona que pasa aparentemente ve el aceite porque el inicio lo rodea, ¿no es cierto? El inicio lo rodea, le entrega el documento y cuando vuelve se distrae y cae. Pero hay una serie de hechos aquí en la última parte que básicamente, si se dan cuenta, el principal problema que genera la causa de esto es de persona, ¿no es cierto? Acá está la espina más importante, esta es la parte más importante donde tendríamos que delimitar con mayor precisión, analizando bien el video,
cuál es la serie de espinas para que finalmente nos lleve al país. ¿Sí? Este ejercicio, había uno más, pero sería importante que lo puedan trabajar, leer, estudiar. Y bueno, con esto van a estar todo el tiempo. Esto va a ser práctica de todos los días. ¿Ya? Bueno. Entonces, además de un examen, de un accidente que podemos investigar de esta forma, hay temas que vamos a tener que tener en consideración, que son los costos ocultos de un accidente. ¿Por qué? Porque primero nos va a tomar un tiempo llevar la investigación del tema. El salario por pérdida de tiempo, los costos de contratar o capacitar el personal de reemplazo, demandas o sanciones que pueden ocurrir, el tiempo extra de expedición, porque vamos a tener que investigar, tiempos de trámites administrativos, derivarlo al hospital, derivarlo, hay que hacer toda una papelería ahí, el impacto en la productividad después del evento, daños materiales que se hayan dañado producto de esto, el solo hecho de esa pérdida de aceite en el piso ya es un daño, o sea, hay una pérdida ahí, ¿ya? Impacto en la imagen cooperativa. Y va a trabajar en una empresa así, ¿sí? ¿Ok? Entonces, mírenme, por cada 600 incidentes hay un accidente mortal. Esta es la estadística, esto es lo que dice realmente. Pero estos son incidentes reportados, o sea, de estos 600, 30 son lesiones leves, de cada 600 hay 10 lesiones graves. Entonces, ¿esto qué implica? Lo que les decía, ¿no? Si tenemos una cultura importante de reporte de incidentes, los accidentes van a ocurrir muy escasamente, sobre todo aquellos que son letales. Lo que les decía, ¿no? Nosotros teníamos como 30 reportes en el mes y habían dos accidentes. Un super subregistro. ¿Sí? Me acuerdo mi jefe de seguridad nos dijo, oye, pero por lo menos reportamos algo. ¿Sí? Entonces, ese es del conformista, ¿no? Entonces yo les pregunto, y ustedes háganse esa pregunta, y también ustedes mismos respondan, no les voy a decir que acá lo hagan. ¿Cuántos incidentes de reportes o cuántos reportes de incidentes tienen por mes? Y se van a dar cuenta si tienen o no tienen su registro. Eso se lo van a responder ustedes. Van a estar en una empresa y saben lo que se reporta y lo que no se reporta. Ahora, una enfermedad profesional es todo patológico, lo que decía, ¿no? Estado patológico como consecuencia de un trabajo. Para que haya enfermedades profesionales tenemos 4 agentes importantes. Esto es legalmente reconocido, porque acá hay un elemento importante que es la parte psicosocial, pero legalmente en nuestra constitución, en nuestra legislación, en la Constitución Ministerial 480 del año 2008 no está establecida la parte psicosocial. Por lo tanto, para efectos administrativos legales son 4 agentes causales de enfermedad profesional. Químicas, que están los polvos, humos, gases o vapores. Física, ruido, calor, radiaciones ionizantes y aquellas radiaciones no ionizantes. Biológicos, bacterias, virus y otros microorganismos. Y factores ergonómicos, que habla sobre posturas, fatiga física o mental, inclusive sobre movimientos repetitivos. Entonces, por ejemplo, para que exista una enfermedad tiene que haber un agente que tenga una cantidad de concentración que puede ser en algún momento contaminante o intenso para producir una enfermedad. Por ejemplo, el ruido tiene que tener más de 85 decibeles y además de eso, que la persona tenga que estar expuesta a esa concentración importante. ¿Estamos? Si quieres una persona que tiene enfermedad, por ejemplo, una silicosis, tiene que haber una cantidad de concentración mínima que produzca ese tipo de problema. Igual pasa con el plomo, pasa con el mercurio y pasa con cualquier tipo de agente. La concentración, por lo tanto, del agente que va a causar lesión es importante. El otro elemento es el tiempo de exposición. No es lo mismo tener una exposición de 2 horas que una de 8, ¿no es cierto? El otro elemento es la característica de la persona, como edad, sexo, su estado prepatogénico, que puede estar las alergias, ¿no es cierto? Van a influir de una u otra manera en que la enfermedad se surja y también se desarrolle.
Y en cuarto lugar, la combinación de varios agentes en forma simultánea. Por ejemplo, aquellos que trabajan, ¿alguien del laboratorio químico aquí? Laboratorio químico. ¿No? ¿Nadie? Ya. Alguien que trabaja en laboratorio químico y materiales, ¿qué ocurre? En su laboratorio va a tener una pequeña fundición, va a tener una pequeña, digamos, una pequeña mina. Cuando yo trabajaba en una mina a cielo abierto, el laboratorio tenía, primero que le traían toda el mineral con diferente granulometría. Cuando le traían todo eso, lo que él hacía, lo colocaba en su pequeña chancadora, pasaba la chancadora y después de la chancadora lo pasaba a un sistema similar al, bueno, ya trabajamos con lo que es más que molino, nosotros trabajábamos, era una pequeña chancadora y trabajamos lo que era cielo abierto y usaban, extraían oro y lo que usaban era los pads para colocar y todo eso lo rociaban con cianuro, con una sustancia de cianuro, lixiviación. Y esa sustancia de cianuro pasaba a una poza rica. De la poza rica bombeaban a lo que es fundición para que pasen por diferentes pilas, tanto unos tenían tenían una serie de pilas que iban, al final llegaba a la fundición y se fundía en el oro. Entonces todo eso que había en la mina lo tenía en el laboratorio pequeño. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurría? Que nuestro personal más contaminado por diferentes agentes era el laboratorio químico, porque estaba todo el proceso de la mina en un espacio que básicamente era cerrado. A pesar de tener ventiladores con turbina, tenía unos ventiladores grandazos que salían al medio ambiente y tenía un sistema de extracción con unos filtros importantes, pero la cuestión era que al final nosotros teníamos que dosar siempre en la parte final del extractor qué calidad de aire mandamos al medio ambiente. Entonces, era importante porque nosotros encontrábamos que en este ambiente había pues plomo, gases de mercurio, había ruidos, había varios sistemas y el personal trabajaba 12 horas. Entonces, esta combinación de agentes es muy importante. Ahora, este término, enfermedad relacionada con el trabajo, fue acuñado en el año 85 y básicamente habla de aquellos trastornos en los que el riesgo laboral actúa como factor causal junto con otros o bien junto a otros hereditarios, y esto hace en relación, por ejemplo, a aquello que les decía, ¿no? Enfermedades del grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Grupo 1, vuelvo a repetir, son enfermedades per se, son enfermedades profesionales, ocupacionales, como quieran llamarlo, sí o sí es eso. El grupo 2 es cuando la persona tiene una enfermedad X y lo que hace el trabajo es incrementar esa patología, un hipertenso, un diabético, etc. ¿Estamos? Y la enfermedad del grupo 3 es aquella enfermedad que no es ocupacional, pero por consecuencia o por la labor de su trabajo ocurre en el trabajo. Por ejemplo, la neumonía producto de estar expuesto al frío, por ejemplo. ¿Estamos? Ok. Ahora, hay enfermedades relacionadas al trabajo, por ejemplo, enfermedades reumáticas y artrosis. Una enfermedad reumática y una artrosis es una enfermedad que la persona ya viene con eso. ¿Ok? Entonces lo que hace es, puede ser debido a esta toma de adopción de malas posturas y condición de pesos en tareas como agricultores, etc. Una persona con una enfermedad reumática, una artrosis, que lo mandes a trabajar, por ejemplo en agricultura, lo que va a hacer es incrementar ese problema. ¿Estamos? Una varices, por ejemplo, está relacionada, entre otros factores, con tareas laborales donde el ortoestatismo, básicamente estar de pie, como estoy yo ahora, mientras sea prolongado, comercio o si no hostelería, se vayan a producir. Por ejemplo, la varices como tal no está determinada como una enfermedad de corte ocupacional, ¿sí? No está. Sin embargo, una persona con varices y que haga labores de pie va a incrementarse este problema. ¿Estamos? Síndrome de edificio enfermo. Esto sí es un ocupacional propiamente dicho.
está relacionada con la mala calidad del aire en los espacios cerrados, en especial con edificios con sistemas de aire acondicionado y aglomeración de personas. Por ejemplo, una vez fuimos a Lima, a propósito de esto de Sunafil y ser auditor del Ministerio de Trabajo, fuimos a Lima y encontramos un edificio que era más o menos, tenía cerca de 50 años de antigüedad. 50. Cuando tú entras al edificio, todas las oficinas tenían un sistema de ventilación por aire acondicionado. Entonces decidimos ubicar en el techo, o sea, ubicarnos en el techo, subir donde está la desembocadura del aire acondicionado, de donde toma el aire y también lo elimina, ¿sí? Entonces subimos para ahí y pues la población de Paloma va a ser impresionante. En 2 o 3 empresas del mismo edificio, porque ustedes saben que en Lima, cuando va a una empresa, tú vas en un piso tal está tal empresa, en otro piso está tal otra empresa, ¿sí? Habían problemas de salud y encontramos en esas empresas el problema de salud que tenían básicamente era la salmonela. ¿Y qué ocurría? En las heces de la paloma, que estaba, eso tomaba y eso estaba respirando en el tema de ventilación mecánica. Por eso es que a eso le llaman síndrome de edificio enfermo. Entonces, ¿qué ocurría? Que el aire acondicionado entraba, llegaba al ambiente y justo eran los pisos más altos, ¿eh? El trabajador respiraba ese aire y se contaminaba, ¿no? Entonces, había cerca de 7 u 8 casos reportados de salmonelosis, por eso es que nosotros nos apersonamos y el Ministerio de Trabajo nos llevó. Entonces, en ese marco, como les decía, cuando haya sistema de ventilación de aire, siempre ustedes que están en el tema de seguridad, revisen esas cosas. ¿Por qué? Porque esto va a ocurrir. Ahora en Huancayo, con el tema después de hace unos, que será, 7 años, 8 años, donde ya empezaron a edificarse edificios. Antes me acuerdo que el edificio más alto era ¿cómo se llama? Donde está, me parece, el gobierno regional, quizás, ¿no? No, perdón, el que está en Breña, ¿no? Ese edificio que está en Breña era el más alto, creo que tiene, ¿cuántos pisos? 12 creo, 10, 12 pisos tenía. Y después de eso no había más alto porque en Huancayo no se podía construir más de 8 pisos, porque así decía, ¿sí? Pues ahora vemos de 16, 20 pisos, ¿no? Tremendos edificios que están construyendo. Y recuerdo que ese edificio era el más grande, pero ahora que estamos entrando en este tema, todos esos nuevos edificios tienen sistemas de ventilación a través de sistemas de aire acondicionado. Entonces, esos edificios con el tiempo, cuando se alquilen empresas, incluso familias, pueden tener ese problema, porque en Huancayo hay palomas o no hay palomas. Palomas. Sí. Bastante. Entonces, este tema hay que tenerlo. Entonces, ¿de quién sería esa responsabilidad? Del municipio, ¿verdad? Entonces, eso hay que cuidar bastante. ¿Ok? Y no sería del empresario, no, pero Del no empresario sería sí. del empresario también, pues. También, pero a lo que voy, ¿quién va a vigilar, supervisar? Va a ser el municipio, forma parte. Ahora, fatiga, fenómeno fisiológico de la pérdida de capacidad funcional con sensación de malestar provocado por exceso de trabajo o falla en el descanso. Esto es una enfermedad. Esto es un tema que pasa producto del trabajo, sí, que está en relación, o sea, que sea grupo 2, grupo 3, no. Esta es una, podría llamarse ocupacional, aunque en la legislación no está considerado esto como tal. Este fenómeno de insatisfacción también es un fenómeno psicosocial que tiene que estar dentro de la parte ocupacional, sin embargo, en nuestra legislación no existe como tal. Entonces, la salud ocupacional, el objeto en general es prevenir todo daño de salud, proteger a las personas contra riesgos relacionados con su trabajo, controlar o eliminar aquellos agentes que son nocivos para la salud, y esto, proteger a los trabajadores de la población contra riesgos para su salud. Los trabajadores, por lo tanto, están en la obligación de cumplir las disposiciones de la empresa en términos de seguridad y higiene ocupacional. Utilizar de la mejor manera máquinas, aparatos, herramientas, ya, con los que llevan a cabo su actividad, utilizar correctamente aquellas instrucciones, medios, equipos de protección, colaborar en la implantación de aquellas medidas de prevención de riesgos, y esta es la parte quizás más complicada de las obligaciones del trabajador que ustedes tienen que llegar. Comprometer a la persona es difícil. Una persona formada es difícil que cambie. Mi hospital, y siempre va a poner del tema de mi hospital. Si usted va a dar cuenta que cuando llega a un hospital del Estado,
y les atiende una enfermera de edad versus una enfermera joven, la diferencia es abismal en la atención. Y es abismal porque la enfermera mayor ya está cansada, está aburrida, insatisfacción total en su trabajo, y una enfermera nueva que empieza con todas las ganas de servir pues, para lo que se ha formado. Y como le digo, esas personas, aquella persona que te responde mal es porque ya se despersonalizó producto de su trabajo. Y aquella persona que te molesta todavía está pues entrando recién al tema de salud. Sí. Una acotación. Pero en cuanto a la experiencia, ¿quién digamos atiende mejor, la nueva o la antigua? A ver, Tema de vocación. el tema es, van de dos cosas, ¿ah? Tema de vocación, Sí. porque me va a disculpar, las enfermeras, por decir jóvenes, creo que van más, piensan que están yendo al spa. Se ponen a pintarse las uñas, están en el espejito y no hacen su trabajo. Las adultas, muchas de las personas sí son aburridas, que ya están cansadas por su trabajo, pero la que tiene vocación, creo, y me he encontrado con enfermeras así, que atienden amablemente y la experiencia es lo que a su trabajo les ampara. Como, a ver, yo les puedo responder respecto de lo que yo he visto, lo que yo vivo todos los días. A buena atención tiene dos brazos. La calidad con la que te atiende y el trato que te da. Son dos cosas que si no van de la mano, entonces para ti es malo. Así de simple. La enfermera puede tener el mejor trato, pero si no sabe el procedimiento, la insatisfacción viene del usuario, de inmediato. Una persona que tiene un mal trato, pero es perita en hacer un procedimiento, también es maltrato porque te llamó la atención o trató descortésmente a pesar de su pericia. ¿Estamos? Entonces, una atención de calidad de una persona a persona va por la experiencia y va por el trato. Si las dos cosas se combinan, tú te vas a ir tranquilo y satisfecho con la atención que recibiste. ¿Sí? Si no se combina, sencillamente no va a funcionar. Y así como hay enfermeras jóvenes que no tienen pericia, pero tienen buen trato, hay jóvenes que tienen las dos cosas, como que hay jóvenes que no las tienen. Entonces, lo que normalmente ocurre es que vamos a encontrar en muchas personas que dicen a un hospital del Estado tienen que entrar pues, lo mejorcito de lo mejorcito. Entonces, pero a veces eso no ocurre porque detrás de ese profesional está el tema de la política como tal. O sea, yo te apoyé en tu campaña, que te vas a trabajar. Y eso ocurre en nuestra región, ocurre en nuestro municipio, ocurre en el estado, a nivel nacional y en cualquier parte. Entonces, va por ahí. Yo les comento esto porque cuando fui adjunto del Hospital Carrión, director adjunto, y estábamos en pleno concurso, me acuerdo que entramos en una pelea muy fuerte porque nosotros habíamos evaluado a ciertas personas y no daban pues, ¿no? para nuestro hospital. Y de pronto empezaron las llamadas pues, de lo más alto de nuestro gobierno regional diciendo, no, pero es recomendado, ¿qué me importa? No sé. Y entramos en una disputa muy fuerte, ¿no? Entonces, va por ahí, ¿no? Si realmente el Estado, o sea, por eso es que le digo, una empresa privada que tiene estándares y quiere conseguir algo, una clínica, se lleva lo mejor y les paga lo que tienen que pagar, ¿no? Pero en el Estado a veces, por el tema político, qué sé yo, a veces se interponen otro tipo de necesidades y eso trae pues a menos. Por eso es que en ciertos aspectos la salud no camina. Por ejemplo, hace poco designaron a un profesional de la salud, no voy a decir la profesión, no quiero decir sus prioridades, pero que no tenía ni la experiencia, ni no tenía ni el perfil para dirigir una red. Y acá
Chanchamayo. Pero pues políticamente lo tenía todo, ¿no? Y esa red que comenzó a colapsar porque no cubría los indicadores que te pide el Estado. Ahora, ¿quién le hace? O sea, ¿quién se perjudica a la población? O sea, vamos a eso, ¿no? Entonces, vamos por ahí respecto a una obligación de un trabajador y, ¿no?, cumplir sus obligaciones. Entonces, esto va muchas veces de la mano, incluso los accidentes, ¿no?, en temas de salud, porque si se dan cuenta, hoy en día hablan de muchas cosas. Por ejemplo, la enfermera le colocó mala sonda. ¿Qué es lo que dicen? No dicen negligencia de la enfermera, Falta de experiencia. dicen negligencia médica. ¿A quién lo atacan? Es al médico. Hace unos años, el año pasado, en 2017, la madre de la ministra, de la ex ministra, si se recuerdan, ya hizo una denuncia que negligencia médica, ¿no? Y después de la investigación, o sea, de inmediato agarran al médico que la trató, pum, se para, ¿sí? Y después sale la investigación y no había habido negligencia, lo que había habido era la insatisfacción de la persona. ¿Por qué? Porque quería que atiendan a su familiar primero, habiendo pacientes previos, no porque tengan dinero, tenían que ser recibidos de inmediato, sino había otro paciente que tenía más complicaciones. Y sí, es cierto, falleció la señora, pero había porque habían pacientes igual de edades antes de hacerle la atención a ella. Y fue la enfermera que le colocó mal, no creo que no había, que le había por favor, no, pero ¿qué dijeron? Negligencia médica. ¿Y a quién retiraron? Al médico, ¿no? Y es que, si se dan cuenta, la vida es tan injusta y que cuando, por ejemplo, entra a sala de operaciones un familiar suyo, sale bien, ¿y qué decimos? Gracias a Dios, ¿cierto? Y cuando sale mal, por culpa del médico, ¿no? Entonces, son temas así, ¿no? Bueno, el empleador. ¿Qué debe hacer el empleador? Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, responsabilizar el programa permanente. O sea, ustedes tienen que acá tener ser muy importantes, que el tema de seguridad e higiene tiene que ser un tema donde realmente se cumpla. Si tú como trabajador, o sea, ustedes tienen que saber vender lo que es seguridad. No se trata, porque el empresario te va a decir, ¿cuánto voy a gastar? ¿Sí? Eso te va a decir. Lo que ustedes tienen que responder acá es, no es cuánto van a gastar, sino cuánto van a invertir, cuánto van a ganar. Porque basta que ocurra un accidente fatal por no invertir en